Hoy nos adentramos en algo complejo, en cómo el alma de una nación puede ser fracturada durante un siglo. Y no lo vamos a ver con una única crónica, sino a través de tres visiones, tres críticas intelectuales muy potentes que nos van a revelar las heridas profundas que, aún a día de hoy, siguen abiertas. Esta es la historia de Burundi. Y es que esta frase, fijaos, lo resume todo. Lo que vamos a examinar es en el fondo la historia de un pueblo al que le robaron su memoria y con ella su rumbo, su norte. Un despojo brutal que lo dejó completamente a la deriva en un océano de conflictos que además habían sido diseñados desde fuera. Antes de meternos de lleno en estas heridas, una cosa. Si este tipo de análisis resuena con la forma en que vemos el mundo, queremos que esto sea más que un monólogo, que sea una conversación. Un me gusta siempre ayuda a que estas ideas viajen más lejos. Al seguirnos y darle a la campanita, nos aseguramos de que este diálogo continúe. Y sobre todo, los comentarios y las sugerencias son el verdadero corazón de todo esto. Cada perspectiva cuenta, y mucho. Venga, pues vamos a ello. La estructura que seguiremos se basa en tres heridas profundas, tres cuchilladas infligidas a Burundi por el proyecto colonial. Primero, la herida social. Después, la jaula geopolítica. Y por último, y quizá la más honda de todas, el alma extraviado. Empezamos por la primera fractura, la social. Aquí vamos a ver la destrucción deliberada de una armonía que ya existía, de un orden que de hecho funcionaba perfectamente antes de la llegada de Europa. Fijaos bien en este contraste, porque es brutal. A la izquierda, el orden orgánico que tenía Burundi, una sociedad con sus tradiciones, con el respeto a la autoridad del Mwami, una jerarquía que tenía sentido y funcionaba. Y a la derecha, lo que impuso Bélgica. Categorías raciales artificiales, Hutu y Tutsi que no eran antagónicas, creadas de la nada con un único objetivo: aplicar la vieja y sucia estrategia imperial de divide y vencerás. Ni más ni menos. Se cambió la armonía por el veneno del odio. Y claro, esta estrategia no fue algo abstracto, se ejecutó con armas muy concretas. Se impusieron a la fuerza esas identidades raciales, se cargaron la autoridad sagrada del rey, el Mwami, y sembraron la desconfianza donde antes había cohesión. Así que la idea clave es esta: el colonialismo no trajo civilización, lo que trajo fue la ruptura, calculada y a sangre fría, de una sociedad que ya funcionaba por sí misma. Y si la sociedad fue fracturada por dentro, ahora vamos a ver cómo la encerraron desde fuera. Pasamos a la segunda perspectiva, la geopolítica. Aquí es donde se entiende que la independencia de Burundi fue en realidad un espejismo, una ilusión controlada. El concepto fundamental aquí es el de subordinación pasiva. ¿Y esto qué quiere decir? Pues, en pocas palabras, que Bélgica jamás tuvo la intención de desarrollar o civilizar Burundi. El objetivo era puramente el saqueo, diseñar un estado débil, servil, dependiente para poder exprimir sus recursos sin que nadie protestara. La nación nació ya diseñada para ser sumisa. Y para conseguirlo, siguieron una hoja de ruta, casi un manual de instrucciones. Primero, destruir los símbolos sagrados, como la autoridad de los tambores reales. Segundo, crear una élite local, una burocracia que no le debía nada a su pueblo, sino a la metrópoli. Tercero, dibujar unas fronteras artificiales, absurdas, que garantizasen la inestabilidad. Y cuarto, asegurar un modelo económico que mantuviera la explotación para siempre. Así que sí, llegó la independencia, pero la jaula ya estaba construida y la llave la tenían en Bruselas. Y esto nos lleva a la herida final, la más profunda, la herida espiritual. La crítica al trauma psicológico, casi existencial, que supone que te arranquen tu propia identidad, que destruyan los símbolos que dan sentido a tu existencia como pueblo. Cuando se destruyeron los mitos fundacionales, como la figura sagrada del Mwami o el poder de los tambores, no se atacó simplemente una estructura de poder, se robó el ancla espiritual de la nación. Se les dejó sin alma. Y la consecuencia directa es esta: los conflictos postcoloniales, todos esos ciclos de violencia terrible que han asolado Burundi, es imposible entenderlos sin este acto previo de desmemoria. Son los espasmos trágicos de un pueblo que intenta, a la desesperada, recordar quién es después de que le hayan arrancado su propia historia. Pero en medio de ese trauma surgió una figura de esperanza, el príncipe Louis Rwagasore. Él era la posibilidad de unir la tradición con la modernidad, de sanar las divisiones. Y lo consiguió. Ganó las elecciones de forma aplastante. ¿Pero qué pasó? Que fue asesinado apenas un mes después, justo antes de tomar posesión. Fue el sacrificio del héroe, del arquetipo que fue eliminado por las fuerzas que no querían un Burundi ni una África unida y soberana. Así que, para resumir, el legado que queda es una triple fractura. La herida social, que envenenó las relaciones internas, la jaula geopolítica, que condenó al país a ser dependiente, y el alma extraviada, que lo dejó sin brújula espiritual. Y como se ve aquí, ninguna herida es menor que la otra. Las tres, totalmente interconectadas, crearon la tragedia que hemos conocido. Y todo esto nos deja con la pregunta final.
Una pregunta que sinceramente da vértigo y resuena mucho más allá de las fronteras de Burundi. ¿Puede una nación, cualquier nación, reencontrarse consigo misma y sanar después de que su cuerpo social, su estructura política y su propia alma hayan sido sistemáticamente desmembrados? Yo soy Hispania Eco y esto ha sido Burundi, la nación fragmentada.